Saludo ya en este punto a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días, señor Sordo. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenos días y feliz año. Le pregunto lo primero por el empleo, que es el dato Igualmente. que tenemos recién salido del horno. Lo conocíamos ayer, esa reducción en más de 130.000 personas en el paro del pasado ejercicio de 2023. ¿Cómo lo valoran ustedes de los sindicatos? Bueno, en general el año 2023 ha tenido un buen comportamiento en términos de creación de empleo. Estamos con los datos de récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, hay más gente trabajando en España que nunca en nuestra historia y se ha reducido de una forma notable el desempleo, ¿no? Haciéndolo además con un salto adelante de la contratación indefinida, es decir, hemos rebajado el gran problema de la temporalidad desde la reforma laboral prácticamente hasta la mitad, ¿no? Dicho esto, claro, nuestro país sigue teniendo 2.700.000 personas que quieren trabajar y no pueden, sigue teniendo una tasa de desempleo por encima del 10% y aunque creo que en estos últimos 2 años se ha instalado un buen campo base en términos de empleo, ahora hay que saltar a la cima, hay que saltar a la cumbre. Y la cumbre yo creo que es aspirar al pleno empleo en España. Yo creo que si se utilizan de forma adecuada las palancas de los fondos de recuperación europeos y esto además mueve inversión privada en el proceso de cambio tecnológico, de cambio digital, de cambio energético, España debiera aspirar en el medio plazo al pleno empleo. Por tanto, las cosas han ido bien en el año, pero no cabe hacer ninguna lectura autocomplaciente cuando tienes más de un 10% de paro. Habla usted de que los empleos temporales se han reducido, pero ahora sí siguen siendo muchísimos. ¿Cómo solucionar esta situación? Porque la precariedad laboral sigue siendo un problema grave en España. Sí, bueno, la precariedad laboral es que es más que la temporalidad. En España una parte de la temporalidad se da porque han existido siempre actividades estacionales, la agricultura o el turismo, por citar las dos más clásicas, y siempre la contratación en estas actividades se derivaba a través de contratos temporales. En parte hemos sido capaces de cambiar esta tendencia utilizando los contratos fijos discontinuos. Pero es que además se había instalado una cultura empresarial según la cual a la gente se le contrataba siempre de forma temporal por 2 o 3 años y se hacía además en fraude de ley. Y esto desde la reforma laboral aquí también se ha modificado de una parte importante. Yo creo que es el gran avance que ha traído la reforma laboral pactada de hace un par de años, ¿no? Pero la precariedad es más. La precariedad son bajos salarios, la precariedad son trabajadores que están contratados o contratadas a 4 horas y trabajan 8, o que trabajan con unas pésimas condiciones de horarios o de salud laboral. La precariedad es también trabajadoras a tiempo parcial que realmente quisieran trabajar más horas, pero no pueden porque están con jornadas a tiempo parcial, como digo. En fin, la precariedad es mucho más. Hay que tratar de combatirla mediante la denuncia, mediante la inspección, mediante la acción sindical y mediante mejores leyes y también generando mejores empresas y mejores puestos de trabajo. Le pregunto por los fijos discontinuos, porque es un dato que no terminamos de tener claro en esos datos del paro y al final, de alguna manera, son datos entre comillas dopados, porque esos fijos discontinuos no aparecen reflejados. ¿Esto cómo se va a solventar? Sí aparecen reflejados y en los datos de cotizantes a la Seguridad Social aparece trimestralmente en los datos de la EPA cuáles son los trabajadores que están activos en cada trimestre. En torno a los fijos discontinuos se ha montado una polémica que no es de metodología, que es una polémica política. Es decir, se trata de cuestionar los datos porque como los datos son buenos haciendo políticas distintas o como se han hecho en otras crisis, pues se cuestiona directamente el dato, ¿no? Es un poco algunas de las maldiciones que tiene la actual forma de entender la política por parte de algunos. Los fijos discontinuos, el contrato fijo discontinuo, lo que da es más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras que trabajan por temporadas respecto a los derechos que tenían cuando eran temporales. Pero el Estatuto de los Trabajadores lo que no puede es hacer que el turismo alemán venga a las costas de Cádiz en noviembre. Esto no lo puede hacer el Estatuto de los Trabajadores. Lo que necesitamos es diversificar nuestra economía, generar más industria, generar mejores empresas, generar más actividades que no dependan tanto de la estación del verano o de la estación ligada a la agricultura, por decir algo. Es decir, diversificar nuestra economía y generar empleos durante todo el año. Pero esto no es un problema de la reforma laboral ni del Estatuto de los Trabajadores. Este es un problema más amplio, ¿no? Y el fijo discontinuo lo que ha hecho es otorgar más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras que trabajan en actividades estacionales. ¿Cómo se genera más industria? ¿Cómo se genera más empleo? Se lo digo porque al final la creación de empleo pasa por los empresarios y sabe usted que para los empresarios tampoco es todo fácil.
¿Cómo se consigue ese equilibrio? Porque usted dice, hay que generar más industria, hay que generar más empleo. Ojalá fuera tan fácil como decirlo, ¿no? Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, eso es evidente. El empleo no pasa por los empresarios, el empleo pasa por la sociedad. Una empresa, en función de los cafés que venda una mañana, contrata o no contrata. Y para vender cafés necesita que haya clientes que vengan a tomar café. Y esos clientes vendrán a tomar café si tienen un salario fijo y si tienen un salario digno que les permita tomar café. Por tanto, esta idea de que el empleo lo generan las empresas es una idea falsa. Se genera en las empresas, que no es lo mismo. Y por tanto, lo que hay que hacer es generar unas buenas condiciones para que las empresas se rentabilicen no en base a bajos salarios, no en base a jornadas laborales amplias o largas, sino en base a una mejor productividad por la vía de la formación de las personas, porque se trabaje mejor, porque se trabaje con más tecnología, porque se trabaje con más medios digitales, con que se trabaje de alguna manera con empleos más estables, ¿no? España tiene ahora una gran oportunidad, como he dicho antes, con los fondos de recuperación europeos, porque desarrollando, por ejemplo, empresas y sectores vinculados a las nuevas formas de producir energía, de generar, pues yo qué sé, molinos de viento para apropiarse de esa energía, se puede desplegar en nuestro país un intenso proceso de industrialización si se usan adecuadamente estos recursos y si estos recursos además movilizan inversión privada, que de eso también se trata, ¿no? Y hay que hacer políticas un poco de carácter sectorial, de carácter industrial, prever a largo plazo. ¿Qué va a necesitar el país a largo plazo? ¿Dónde se ponen los recursos? ¿Cómo se mejoran los sistemas de formación profesional para encontrar las cualificaciones que van a requerir las empresas del futuro? Así se genera empleo en empresas a largo plazo, no pensando en que devaluando los salarios, bajando los impuestos, es como se va a favorecer empresas, porque eso favorece a las peores empresas. Le pregunto por la industria, porque tenemos recién salido el dato de la industria y lo cierto es que ha caído la actividad industrial, está un 3% por debajo de los datos que teníamos en 2019. ¿Les preocupa esto, el hecho de que la industria pueda estar sufriendo un parón e incluso un retroceso y que esto afecte evidentemente al empleo? Hombre, nos preocupa muchísimo porque yo creo que el gran equilibrio económico que le da a un país es precisamente poder tener unos sectores industriales, es decir, que producen bienes y que producen servicios, que transforman cosas y a raíz de transformar esas cosas generan valor y generan, por tanto, salarios y generan mejores condiciones de vida para la población, ¿no? Por tanto, hay que hacer una apuesta a largo plazo. Yo creo que, lo vuelvo a decir, hay una oportunidad en este momento que no se ha dado en otras salidas de las crisis. Para eso creo que es muy importante el diálogo y la concertación social, el desarrollar políticas de industria, de desarrollo industrial a largo plazo, no se hace solo con los decretos leyes, sino que se hace poniéndonos a negociar, poniéndonos a dialogar y a dibujar medidas, dibujar políticas pensando en el largo plazo, ¿no? Pero claro que nos preocupa la producción industrial, que por otro lado también se ha visto ralentizada porque el sector exterior español, es decir, lo que se exporta afuera, en este momento, en este año 2023, pues se ha visto ralentizada su actividad porque hay una situación de mucha, como diría yo, de mucha parálisis económica en Europa, ¿no? Y si tú como país vendes sobre todo a Alemania, vendes sobre todo a Francia, y estos países casi han entrado en recesión, pues tu sector industrial, tu sector exportador se paraliza temporalmente. Esto es así y es parte de lo que está pasando. ¿Ha recibido usted una llamada de la vicepresidenta, ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz? Lo digo porque lo que nos llega es que esa reunión con los agentes sociales se va a realizar en los próximos días, una vez se pasen las fiestas navideñas, es decir, la próxima semana, con el objeto de subir el salario mínimo interprofesional. ¿Hay fecha? Sí, el lunes que viene. Ayer a la mañana hice una entrevista y todavía no estábamos convocados y por eso dije que no, pero no mentí, simplemente es que no estábamos convocados. Pero a lo largo del día, en efecto, el lunes tenemos una reunión para tratar de resolver la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional, que como saben los espectadores que nos están viendo, pues los sindicatos estamos planteando que se suba en el entorno de cómo están evolucionando el conjunto de los salarios, es decir, en torno al 5%, para que el SMI siga siendo el 60% de la media salarial en España y nadie cobre menos del 60% de los salarios medios que hay en nuestro país. Entiendo que irán convocadas también la patronal, a tres bandas, ¿no? Esa reunión, ministerio, sindicatos y patronal. Para el lunes 8, que es el titular que podemos sacar. Sí, y creo que es a las 11 de la mañana. Es el lunes la reunión, es convocado a los sindicatos y las organizaciones empresariales. El acuerdo tripartito yo lo veo difícil,
porque no veo mucha voluntad de COE de mover su posición. Que es el 3%, Si no para que quede claro, ¿no? La patronal apuesta por el 3%, ustedes de los sindicatos por el 5%, pero me da la sensación de que hay bastante más entendimiento del que ha habido en otros momentos, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Qué ha habido? Que me da la sensación de que puede haber más acercamiento o entendimiento del que ha habido en otros momentos. No lo sé, yo insisto, creo que la posición de la patronal en este momento es muy cerrada, ¿no? Si ellos mueven posición, estamos dispuestos a negociar. Si no mueven posición, lo que le vamos a exigir al Gobierno, lógicamente, es que finalmente el decreto que renueve el salario mínimo interprofesional se aproxime más a la propuesta sindical que a la propuesta patronal, ¿no? Y le vamos a pedir que lo sitúe en ese 5% al que estamos haciendo referencia. Estamos dispuestos a negociar, porque si hay un acuerdo es mucho más fácil implantar el salario mínimo interprofesional en todos los convenios de España, que como se sabe son varios miles, por eso el acuerdo es deseable, pero para que haya acuerdo yo creo que COE tiene que mover una posición y ahora mismo pues yo les veo bastante obcecados, la verdad. O ustedes, ¿no? Al final la negociación consiste en eso, ¿no? En llegar a un término medio en esa negociación. Además el Gobierno apostaba más, la cifra que daba el Gobierno era más cercana, ¿no?, a la patronal que la que ofrecían ustedes de los sindicatos. Por eso digo que si hay posibilidades de negociación, negociaremos, y si no, lo que haremos será exigirle al Gobierno que tire más hacia los intereses de los trabajadores, ¿no? A fin de cuentas, estamos hablando de muy pocos euros, ¿eh? La diferencia entre subir un 4,5 o un 5% el salario mínimo interprofesional son unos poquitos euros al mes, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, donde en 5 años el salario mínimo ha subido un 47% y esto ha sido compatible con el récord de afiliación a la Seguridad Social, con que haya más gente que nunca trabajando en España, pues yo creo que está bastante demostrado que el SMI en España puede subir sin destruir empleo, es más, que puede subir creando empleo, porque genera mejores rentas a las personas, que toda esa renta la tienen que gastar en consumir. Lo de los cafés que decía al principio, ¿no? En consumos muy básicos que al final generan actividad y generan empleo, en mi opinión, ¿no? Y es un círculo virtuoso, y en contra de lo que se decía, las subidas del SMI, en los términos estos de los que estamos hablando, yo creo que no han tenido ningún efecto en la destrucción de empleo en nuestro país. Pues señor Sordo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y darnos ese titular. Lunes 8 a las 11 de la mañana. Intentarán llegar a ese acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, que entiendo que será con carácter retroactivo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Feliz año. Venga, igualmente. Hasta luego. Gracias. Feliz día.